Pues se usa el Ahí going to. está todo en el archivo. Es el que usa también el verbo to be. Usa el verbo to be. Bien. El Sí, going to. totalmente cierto. Future with go to, going to, usa el verbo to be. Genial. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir más? Dice ¿Quién más? cosas que van a pasar, pero en el presente todavía no están pasando. Exacto. Ese es el uso que nosotros tenemos. El futuro es para cosas que van a pasar. El libro, muy hermoso y muy bello, nos coloca el going to. Nevertheless, sin embargo, es bueno que ustedes sepan la otra manera de ustedes que ustedes tienen para eh, ver el futuro. ¿Listo? La otra manera, por si ustedes no la han visto, se las voy a poner por el chat, es esta. ¿Alguien la ha visto? Sí, señor. ¿Qué has visto de ese Will, aparte de Will Smith? Pues tipo así cuando veo algunas como, sí, como unos documentales subtitulados, ahí a veces aparece, digamos, I, o sea, el I, la apócope y las dos L's. Exacto, muy bien, excelente. Ahí está. Entonces, voluntad, sí, expresa también voluntad, acciones voluntarias. Hay dos maneras de que ustedes de las cuales ustedes van a entender ese futuro. El futuro, como su nombre lo dice, future is gonna happen, va a pasar, ¿listo? Entonces ustedes dicen que yo puedo decir con will y yo lo puedo decir con going to. Going to es el que está en el libro. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La diferencia con estos dos, deja de escribir, Dylan, por favor. Gracias, pero es que se me pierde la explicación. La diferencia con estos dos es que cuando ustedes usan going to, ustedes van a decir que ustedes fijo van a hacer algo. Fijo, fijo, ¿sí? Ambas se usan para predicciones, pero cuando usamos going to es cuando ustedes dicen, esta acción yo la voy a hacer no matter what. No importa, pero lo voy a hacer. ¿Listo? For example, if I told you, my friends, si yo les digo, I'm going to, I'm going to have quiz tomorrow. Voy a tener un quiz mañana. Eso es fijo que lo voy a tener. Mi profesor va a hacer el quiz y no va a cambiar porque él es así y no va a cambiar ese quiz. Si digo yo, it will be quiz tomorrow, habrá quiz mañana, eso ya suena como a predicción y no estamos tan seguros que pase. ¿Listo? Esa es la gran diferencia en cuanto a ese going to y ese will. ¿Listo? El will ustedes lo van también a ver para expresar voluntad de hacer algo. They will clean their rooms. Ellos van a limpiar sus habitaciones. Voluntad de hacer algo. Will you help me move? ¿Me ayudarás a mudarme? Voluntad de hacer algo. ¿Listo? Esas dos maneras de expresar el will, ustedes la tienen que tener clara por la siguiente manera. El going to usa el verbo to be. Así que el going to no cumple la función de auxiliar, más bien de verbo. ¿Listo? Significa ir a. ¿Listo? Y el will sí cumple la función de auxiliar. ¿Listo? Ese sí cumple la función de auxiliar. Ustedes ya saben cómo es en términos de, de estructura. Si ustedes miran acá la página que yo siempre les recomiendo, ahí va a aparecer. Ahí me hizo quedar mal. Es que escribí futuro. Futuro. Me hizo quedar mal otra vez. Esta página, miren. En cuanto a la estructura, yo estoy seguro que ustedes no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque miren, ustedes tienen acá, I will, contracción I'll, call you tonight, te llamaré esta noche. Miren ahí el auxiliar. I call you tonight, te llamaré esta noche. Súper bien. She will arrive late. Ella llegará tarde. Súper. They'll be happy to see you. Ellos estarán felices de verte.
Vamos a negar esas oraciones. Nosotros decimos, I will not call you tonight. No te llamaré esta noche. La negación, aquí no se dice willn't, aquí se dice won't. Esa es la contracción del will not. She will not, they will not, won't. ¿Listo? Entonces ahí, súper fácil, súper claro. Tenemos aquí oraciones interrogativas, interrogative sentences, ¿listo? Tenemos acá, will you call me tonight? ¿Me llamarás esta noche? ¿Qué pasa con el auxiliar? Como siempre, pasamos el auxiliar a primer lugar, ¿listo? Will you call me tonight? Will she arrive late? Will they be happy to see you? Ahí está. En cuanto a la estructura gramatical, ustedes ya la tienen súper clara porque es la misma estructura que hemos trabajado con otros tiempos verbales. Lo que ustedes deben tener en cuenta es que cuando usan el going to, van a usar el verbo to be, obligatorio. Miren, el auxiliar en este caso es el verbo to be. El going to es un verbo. Es un verbo, es going to, más el verbo principal. Miren, I am going to call you tonight. Voy a llamarte esta noche, fijo. ¿Listo? She is going to arrive late. Ella va a llegar tarde. They are going to be happy to see you. Ellos van a estar felices de verte. ¿Listo? Las negativas, lo único que tienen que hacer ustedes es negar el verbo to be. I am not going to call you tonight. Yo no voy a llamarte esta noche. She is not going to arrive late. ¿Listo? Así es. ¿Listo? ¿Y acá ustedes qué hacen? Interrogan el verbo to be. ¿Qué hacen? El auxiliar del verbo to be. Ustedes saben que are, ese verbo to be cumple su función de auxiliar. No tiene otros auxiliares. Dice, are you going to call me tonight? ¿Me vas a llamar esta noche? ¿O vas a llamarme esta noche? ¿Is she going to arrive late? ¿Va a llegar tarde ella? ¿O ya ella va a llegar tarde? ¿Are they going to be happy to see you? ¿Van a estar felices de verte? La estructura es la misma con la que hemos trabajado otros tiempos verbales. Ustedes pilas con el verbo to be, pilas con el auxiliar y dónde va el auxiliar. Es lo que hemos trabajado con otros tiempos verbales. ¿Listo? Los usos. Como les dije ahorita, acciones voluntarias. Will you help me move? ¿Me ayudarás a mudarme? Ahí está. Se utiliza will para expresar una promesa. Expresamos una promesa. Cuando sea presidente, mire, cuando sea presidente bajaré los impuestos. When I'm president, I will lower taxes. ¿Listo? Cuando sea presidente, bajaré impuestos. ¿Listo? Promesas. Y acá nosotros tenemos, se usa going to para planes, se indica la intención de hacer algo. Ahí está, se indica la intención de hacer algo. We are going to have party tonight. Vamos a tener fiesta esta noche. Así va a ser. ¿Listo? Richard is going to take an English class. Richard va a realizar una clase de inglés. Are you going to play football later? Van a jugar fútbol luego. Ahí está. ¿Listo? Como les decía ahorita, will y going to sirven para hacer predicciones. Y cuando hay evidencia de que va a pasar, usamos going to. ¿Listo? It will be a great party. Será una gran fiesta. Ustedes están haciendo ahí la predicción. Más seguros, it's going to be a great party. Va a ser una gran fiesta. ¿Listo? Por ejemplo, it won't rain. It is not going to rain. Traduce lo mismo. ¿Listo? Ahí está igual. Esta es una significación del presente continuo en el futuro que la vemos cuando profundicemos en el presente continuo. ¿Listo? Hasta aquí. Questions so far, my friends. Preguntas hasta el momento. Preguntas. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejercicio de cerrar los ojitos? Que nos daba pena preguntar. Que yo les decía que es muy difícil hacerlo en virtualidad porque yo como sé si cerraran los ojitos y ni siquiera están prendiendo cámaras, prendan cámaras. Pues ya me inventé uno de la virtualidad. Ya me inventé mi ejercicio de la pena con la virtualidad. Cada uno de ustedes... Ah, Dylan, ¿por qué no llegó el año pasado? No, mentira, Dylan. Cuando estábamos en la presencialidad, para los nuevos, cuando yo terminaba de explicar un tema, lo que hacía era que todos cerrábamos los ojos y levantábamos la mano si teníamos dudas. Entonces nadie se daba cuenta quién levantaba la mano. A no ser uno que otro tramposillo y tramposilla por ahí, que sonreirá si no hacía el ejercicio correctamente. Entonces, pero se hacía porque a veces levantaban la mano y no les, o sea, no daba pena decir que repitiéramos. Entonces nadie sabía
por quién estábamos repitiendo la explicación del tema. Ese era el ejercicio. Pero en virtualidad es muy complicado hacer eso, porque imagínense yo pedir y ustedes cierran los ojos y ustedes allá levantan los ojos. Pues nadie lo va a hacer. Entonces, en virtualidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada uno de ustedes se va a inventar una pregunta. Una pregunta De lo acerca que de lo que, sea, de cualquier tema o qué. pues de lo que acabamos de explicar. ¿Sí? No, pues sí, yo, o sea, la Profe, es que yo tengo pregunta una con pregunta de eso. vocabulario. Listo. No, pero tus preguntas van a rajar, Sara. Otra pregunta acerca del futuro simple. Ah, no, profe, ya lo tengo entendido. Ya lo había visto antes. No, sí, pero haz una pregunta. Haz una pregunta cualquiera. Así lo tengas todo entendido. Hagan una pregunta. Una pregunta con la que tú quieras, mejor dicho, tú dices, listo, yo soy Sara y voy a coger a Eric y le voy a preguntar esto a ver si Eric me responde. A ver si puso atención o no. Y entre ustedes se van a preguntar y yo voy a hacer aquí un ente acusador. Yo voy a decir usted con usted, a ver qué, cómo se va a defender. ¿Listo? Sara, que ya tienes el tema súper claro. No, profe, pero no sé qué preguntar. Cualquier cosa, tu pregunta. Voy a empezar yo contigo. Vamos a hacer el ejercicio tú y yo y así damos el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué te pregunto? Sí, es como complicado sacar preguntas. Sacar preguntas es complicado. Vamos pensándola bien. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el auxiliar de la tercera persona en el futuro simple? Por ejemplo. Profe, si te soy honesta, yo puedo entender cualquier cosa sobre. Sí, sí, sí veo la oración así normalita, pero si me hablas de tercera persona y así no, necesito ver. ¿Cómo así? No entendí. No le llamaba lista. Bueno, entonces tú cómo dices, ya creo que entendí. Tú cómo dices, ella va a jugar fútbol. Ahí es tercera persona. O sea, está el ejemplo práctico, no gramatical. Creo que a eso iba Profe, con... espérame un momento. Es que no estoy escuchando. Vale. Listo. Más o menos así el ejercicio. ¿Listo? Cada quien invente una pregunta para hacérsela a algún compañero. ¿Listo? Invente una pregunta para nosotros saber que nos quedó totalmente claro. Cuando nosotros preguntamos algo, nos va a quedar mucho más fácil entender las cosas porque pues siempre queda algún vacío, no entendí esto, de pronto el tema anterior no lo entendí bien, ¿ven? Y ya con eso quedamos, mejor dicho, bien. Eh, ¿Listo? ¿Alguien tiene la pregunta lista o doy tiempito para hacerla? Profe, pero digamos preguntas así como el presente simple, pero, o como la que hiciste, le hiciste a Sara. Como la que le hice a Sara, como la que le acabé de hacer a Sara, pero solamente en futuro, solamente con el futuro. Entonces ustedes pregunten exactamente eso. Ya no pueden usar esta, ¿no? ¿Cuál es el auxiliar que usamos para la tercera persona en el futuro simple? Por ejemplo, ustedes pregunten, ustedes miren esta lección, miren, entren a esta página. Entren a esta página y ustedes busquen una pregunta. ¿Debe ser de cualquier tema o de qué tema? Solo futuro simple. Ahí está. Solo futuro simple. Cinco. Voy a llamar a 5 personitas. Llamo al azar ahorita en 5 minutos. Profe, Dime.
Una pregunta. En el going to es algo que vamos a hacer en el futuro, o sea que ya está, estamos seguros de hacerlo. ¿Sí? Esa podría ser tu pregunta. Sí, estamos seguros. ¿Listo? Algo con la intención de hacer algo. Bueno, profe, gracias. Profe, ahora sí tengo una pregunta. Dámela. Ah, ¿Por sí, tú tenías qué? una pregunta, discúlpame. No, ya acabo de investigar cómo es en tercera persona, porque siempre me confunde eso, de primera persona en tercera persona, aunque lo sé. ¿Por qué no cambia el will? Y por ejemplo en go se usa go. ¿Por qué no? ¿Por qué cambian will? No, no No, entendí bien. ¿por qué no cambia will? ¿Por qué no Porque cambian will, will? sí. Dame un ejemplo en la que estás contrastando esas dos porque no comprendo. Normalmente si no estoy mal, cambia en, en tercera persona, poniéndole una S y una S, Ah, ya pero en will entendí, ya no. entendí. Exacto, yo siempre hago esa pregunta con tiempos, como por ejemplo, el pasado simple y con el futuro simple, porque el auxiliar no cambia, el auxiliar generalmente cambia en la tercera persona y en esta no cambia por puros temas gramaticales. Es de la misma manera con que tú puedes decir, ¿por qué yo generalmente en español no digo yo voy a trabajar, sino yo voy a trabajar? Son puros aspectos gramaticales, puros aspectos de sintaxis, por ejemplo, y de lengua, ¿sí? O sea, que en ese caso el auxiliar no cambia. ¿Listo? Por eso yo siempre hago esa pregunta, porque generalmente uno piensa que va a cambiar, pero no. En esos dos tiempos verbales el auxiliar es el mismo para todos los pronombres. Vale. Pero no, mira que no es grave que no, que tengamos esa, no dificultad, sino como esa duda con las terceras personas. Eso, el aspecto gramatical está bien, pero si tú lo haces prácticamente, pues ahí la vas cogiendo. Por ejemplo, intenta hacer la oración que te digo, de ella va a jugar fútbol. Y ya tú sabes que ella es tercera persona. Hay tres terceras personas. El problema es que con esas terceras personas es que nos dicen terceras personas, terceras personas, terceras personas, pero no nos dicen cuál es la primera y cuál es la segunda. Yo les he dicho a ustedes, ¿cuál es la primera persona? ¿Cuál es la primera persona? I. I. Y si yo les digo a ustedes, esa es la primera persona del singular. ¿Cuál es la segunda persona del singular? Analicen eso. ¿Cuál es? You. You. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la segunda persona del plural? We, you, they. La segunda persona del plural serían ustedes. La ¿They? primera persona del plural somos nosotros. ¿Eh? Y eso pasa. Entonces, la tercera persona del plural es ella, él y esto. Y ya. Ustedes empiezan a discriminar. Pero no es, mejor dicho, no es enteramente necesario que ustedes sepan eso. Lo que es enteramente necesario es que ustedes hagan ejercicios prácticos para que ustedes digan, bueno, sí, uno de los ejercicios está en el libro y ya vamos a hacerlo. O sea, que tampoco es que, que ustedes tengan que saber pues, las 10.000 reglas gramaticales. No, tampoco. ¿Listo? Yo le decía, Una pregunta. dime. En la página hay dos usos para hay dos usos para will. Uno que es para hacer predicciones y el otro para hacer promesas. ¿En qué momento se utilizaría cada uno? Tú mismo lo estás diciendo, al momento que tú vas a hacer una predicción o una promesa. Entonces, distingue la diferencia entre una predicción y una promesa. Si yo te digo, te prometo que mañana te doy 50.000 pesos, te prometo, ¿listo? Es diferente el sentido Y de si, decir, te digamos, prometo. no se llega a cumplir la promesa, Pues ya,
mal al que le prometieron. Ya ahí tú puedes hacer una oración con que no se prometió la promesa. ¿Cómo diríamos? Esa promesa no se cumplirá. Ya son aspectos de contexto de oraciones. Sí, Profe, o sea, no tiene nada que ver que sea útil o no, que se cumpla o no una promesa. Simplemente el will se usa para promesas o el will se usa para predicciones. ¿Listo? Bueno, Nicole Tatiana dice, Nicole, es que Nicole te saliste. Sí, esa sirve, genial. Ya se la dijiste a todo el curso. Es que no quería decirlo por el micrófono porque yo dije, Ay, es que yo dije si me queda mal. tranquila. Listo, mi niño, ya pasó el tiempo. Entonces, Manuela, que te estoy viendo ahí. Tranquila, es para el número. Después dirán que es un... Dame un número del 1 al 33. 32 porque yo hay dos, profe. 28. 28. Entonces me voy a ir al último y le resto 5. 1, 2, 3, 4, 5. Samuel Sánchez Valencia. Samuel Sánchez Valencia. Ahí ya no está en clase. La persona que está arriba de Samuel, Paola Ginette Rodríguez. Ahora vamos de una vez la asistencia. Paola Ginette. Señor, ¿Cuál es tu pregunta? no ¿Y a me la quién se estoy la vas a hacer? haciendo. No, ya tuvimos todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvimos para hacer esa pregunta? ¿Quién tiene la pregunta lista? Levanten la mano. yo, profe. Dale, Sara. Y después Dylan. Dale, Sara. ¿Cuál sería tu pregunta? Por ejemplo, espera, profe, que está pasando una moto. Por ejemplo, en el ejemplo que te habías dado de te prometo que te doy plata. Ahí se usa I will y coin. Sí. Ay, pero yo prefiero responder Vale. también. La idea era que le preguntaras a otra persona. Pero bueno. Sara, escoge una persona, alguien que tú digas, uy, esta persona me cae bien, se ha portado bien conmigo, es buen amigo, buena amiga. Escoge a alguien. Sofi, Sofi, y Sofi levanta la mano. Sofi, dale. Escoge una pregunta y pregúntale a alguien, no a mí, a alguien. A Dylan, A Dylan. ¿cuál es la estructura del going to en pregunta cuando se usa tercera persona? Ya se fue con todo. Dylan. Dylan se está Profe, cogiendo la cabeza. Fresco. Es que esas preguntas están hechas así. Es para que uno diga, uff, no, pero ¿cómo así? Pero en realidad no es tan difícil. Sofi, vuelve a repetir la pregunta. ¿Cuál es la estructura cuando se usa tercera persona en el going to y se pregunta? Exacto. Entonces, ¿cuál es la estructura de la pregunta en cuando usamos going to? Entonces, tú dices, en el going to, ¿qué usamos? ¿Cuál es el auxiliar del going to? Dylan, activa el micrófono, papá, y la resolvemos juntos. no, profe, yo no he mucho tiempo. No, pero pena, ¿por qué, papá? Fresco. Entonces, póngale cuidado. Vamos a hacerla juntos. Nosotros tenemos acá el going to. Mírelo acá. Sophie nos está preguntando, ¿cuál es la estructura de la tercera persona cuando estamos preguntando? ¿Listo? Lo primero que tienes que saber es que el verbo auxiliar, generalmente tenemos que identificar el verbo auxiliar. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar de las oraciones con going to, Dylan? Are,
Ahí está, muy bien. Is y am. El verbo to be, papá, ahí lo tienes claro. Ese es el auxiliar. Entonces, si tú necesitas preguntar qué pasa con ese auxiliar, Ah, listo. Ya, al ok. principio. Entonces tú le O sea, dices a Sophie, yo, she y Yui. entonces tú le dices a Sophie, la estructura en la tercera persona depende del verbo to be. Si es is, si es she, pues es is. ¿Listo? Aquí porque ese es el verbo to be. Papá, necesito que te pongas a estudiar ya ese verbo to be. ¿Listo? Porque sin ese verbo to be pasa esto. Quedamos codos en los temas. Excelente Profe, pregunta, Sophie. Dime. o sea que ahí no aplica, en la hora de preguntar, no aplica el goes. ¿El qué? O sea que si no cambia en tercera persona. No, no porque en tercera persona ahí tú lo que haces es usar el verbo to be. Entonces aquí is she is. Preguntas. Imagínate que esto no existe. Mírala. Imagínate que lo que estoy subrayando no existe. Es el verbo to be en pregunta. Por eso les digo que si no tenemos el verbo to be, eso es muy berraco comprender estos temas. Pero por eso, profe, digamos que lo borro y yo lo sigo usando como es en tercera persona, pero solamente cambiando. Ahí seguiría siendo, ahí ya no sigue siendo goes, ¿no? No, porque ahí ya depende de qué tiempo tú vas a usar. Si tú vas a usar goes, ya tú sabes que estás hablando en presente. Entonces ya cambia totalmente el tiempo gramatical. Vale. ¿Sí, sí me hice entender o no mucho? Sí, señor. Listo. Eh, listo. Mucho, mucho verbo to be. Me estaba levantando alguien la mano por ahí. ¿Nicole? Dime, Dylan. Profe, pero es que es la misma, entonces si ya la coloqué en el chat, pues ¿para qué? Pues pa' aquí. Por eso la Pregúntasela. abro. Debe haber Ay, no. algún distraído o alguna distraída. Tú escógelo. Voy a mirar en las personas que hay. A ver. Corcha, porque eso de corchar a mí ya me aburrió. Ay, yo ya Córchame sé a que, alguien. profe, a A mi ver, primo Santiago. Santiago. Si es que está en la casa. ¿Santiago qué? Santiago Osorio. Osorio. Santiago Osorio, buenos días. Buenos días, profe. Ah, él sí está. Santiago, te van a hacer una pregunta. Nicole, todo tuyo. ¿Cuál es la diferencia entre going to y entre el will pues, al usarla así en el futuro simple? Digo. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre el will y el going to en futuro simple? Súper. ¿Cuál es la diferencia? Profe, ¿cuál es la diferencia entre qué? Entre el going to y el will en futuro simple. No, profe, la verdad no sé. ¿Ves? Ni estando la pregunta ahí hecha. Grave, papá, grave porque eso me dice que no estás escuchando la clase. Mire toda la gente que levantó la mano para responderla porque lo he dicho 300.000 veces esta clase. Y fue lo que acabamos de ver, es súper fácil. ¿Ven? Ven. Y yo aquí, y todas las personas levantaron la mano. ¿A quién escojo? ¿Ahora yo qué hago? Creo que a... ¿A quién? No sé, Elija a las personas que no han participado todavía. Que no han participado. Eso es excelente. Entonces, Manuela, dímelo con todo. Eso es. Que en el going to se usa el verbo to be. Excelente, es una gran diferencia que no, yo no lo había visto así. Muy bien, en el going to se usa el verbo to be, genial, porque en el otro no usamos verbo to be porque tenemos otros verbos. Muy bien, esa es una esa es una diferencia muy, muy buena de destacar. Muy bien. Sara y Alison. Sara, Que el will se usa para prometer y hablar sobre decisiones espontáneas y going to se usa como para hablar sobre planes o intenciones. eso es, muy bien. ¿Y Alison ibas a decir lo mismo? Sí, profe. Listo, genial. Ahí está, las dos súper claro. ¿Listo? Ahí está. Profe, yo tengo Andy, una pregunta dime. para esto, para el juego. A ver, juego. ¿Las respuestas largas afirmativas se forman con un yes?
seguido La de una res- coma y el sujeto, el will. ¿Sí o no? Repíteme. Las respuestas largas se afirman con un yes seguido de una coma y el sujeto will. ¿Cuál es el verbo principal? Las respuestas largas, eso está en el libro, sí, seguro. La No, respuesta. ¿No? ninguna de las dos. Utilicé las dos páginas para hacerla. Es que yo no lo entiendo. ¿Puedes escribir en el chat? Y la analizamos. Voy. Lo más claro que puedas. ¿Te pueden sacar más preguntas, cierto? Sí. Claro. Santi Osorio, pilas, papá, pilas. Bonito en clase, viejo. Hoy es 12. Hoy es 12. Hoy es 12. Voy a llamar la lista así rapidito, ¿listo? Vamos a hacer tiempo récord llamando esta vaina. Abre 8 a Fabián. Valle Cifuentes Kevin. Presente. Bermúdez Velázquez Johan. Niños. Varios García Sara. Ahora con el micrófono, por favor, gracias. Miguel Ángel Uribe, gracias. Ahí está en clase ahora, Barrio Sara Valentina. Presente. ¿Cuánto espero para que digan presente? Cardona Ramírez Cristian. Voy a contar. 1, 2, 3. He's not in my class. Castillo Tique Juan Diego. He's not in my class. López Gómez Alan Santiago. He's not in my class. Mayara Mariana. Presente. Galindo Dylan. Presente. Díaz Ortegón Amy. Helen Roncancio. Presente. Callada hoy. García Laura Valentina. ¿Tiene excusa? Ay, no. Ya no es. Guzmán Leguizamón Giselle. Presente. Herrera González Ángelo. León Pérez Sara Alejandra. Presente. Profe, ¿qué pena, García? No cambio eso ni a paro. Lizaral de Londoño Alan. Presente. Monroy Bernal Juan Sebastián. Presente. Murcia Nicole Presente. Osorio Cifuentes. Presente. Osorio Vargas. Padilla Juan Esteban. Presente. Pinilla Sarmiento. Presente. Pinzón Sofi. Pinzón Ortiz. Presente. Quintero Cobo Nelson. Presente. Quintero Galvis Manuela. Presente. Ramírez Pérez Melanie. Presente. ¿No estuviste en clases ayer o qué? Paola Nemojón Luis Sebastián. Perdón. Ruiz Nemojón Luis, perdón. Y ahora sí, Rodríguez Paola Ginette. No, pero yo la llamé ahorita y no me respondió. Por eso abrí la lista. Ruiz Quijano Nicole. Presente. Javera Bautista Dylan. Presente. Salgado Gómez Harold. Presente. Sánchez Valencia Samuel. No, él también me dejó hablando solo. Omar Contreras. Presente. Johansen. Presente, profe. Uribe Silva Miguel. Presente. Vargas Rincón Alison. Presente. Montoya Galvis Camilo. Presente.
Bienvenido. Soy el único que le gusta estos sentaditos, ¿cierto? Listo, mis niños, de tarea les queda eso, traer preguntas, muchas preguntas. Analicen ustedes si entendieron este ¿Y yo, futuro. profe? Ah, la pregunta, ¿ya la escribiste en el chat? Ya está ahí, A ver, voy a leer. en afirmativo. Las respuestas largas afirmativas se forman con yes, seguido de una coma con el sujeto will. ¿Cuáles son los sujetos que se usan en afirmativa? ¿Cuáles son los sujetos que se usan? Uy, eso parece muy sacado de Google. No, A ver, ya. ¿quién responde? No, está hecha por él. Profe, Entonces, su mente creativa. Sofi, responde. ¿no se usarían todos los sujetos? O sea, dependiendo de a qué sujeto le apunto. Dylan, ¿te respondieron? ¿Qué dices? Pues, profe, yo estaba esperando que me dieran los objetos que se utilizan. No, por eso, Sofi. I, you, she, he, it, you, they, we. Ay, sí. Es que era una pregunta fácil, pero a la vez difícil para los que están despistados. Para los que Dylan están como distraídos. así. Así. Es para que los que están despistados. No, está genial esa pregunta. Esas preguntas son las que yo coloco en el examen. Así de fácil. Gracias, Dylan. Excelente, muy bien. Gracias, Sofi, muy bien. Listo, mis niños, muchísimas gracias. Traigan preguntas, no se queden con dudas, traigan preguntas. ¿Sabes Ahí sobre el lo futuro último simple? del futuro simple. Sí, vamos, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio que he estado haciendo con todos los cursos, que es afianzar los tiempos verbales, ¿listo? Por medio de al construir la misma oración en diferentes tiempos verbales, ¿listo? Para que se nos queden claras esas categorías gramaticales, ¿listo? Entonces, por favor, mucho pasado simple, presente progresivo, futuro simple, presente perfecto, lo hemos visto ahí por el ladito, pero vamos a explicar esos dos, presente perfecto y futuro simple, que nos van a dar cuenta que es súper fácil. ¿Listo? Profe, una pregunta Entonces, rápida. dime, Sara. Para hablar sobre pasado, sobre, por ejemplo, yo iba a jugar, se usa I was, o sea, sí, I was going. Eso, I was going, es pasado continuo. Vale. Entonces, es totalmente acertado. O sea, yo iba caminando. ¿Por qué quiero hacer el ejercicio? Y ahí intento un poquito responder tu pregunta. Es para que ustedes vean y entiendan que los tiempos verbales están para ser mezclados, ¿sí? No, uno no solamente habla en pasado, uno no solamente habla en futuro, ¿ven? Y eso es una de las razones por las cuales nos tendemos a frustrar un poquito. Si ustedes se dan cuenta aquí en el ejemplo, me quedan 5 minutos. Ustedes se dan cuenta aquí en este ejemplo, miren, en este ejemplo que está acá, miren. ¿Quién me dice cuántos tiempos verbales hay en esa oración? O Sara, ¿cuántos tiempos verbales ves en esa oración? O los demás. ¿Cuántos tiempos ven en esa oración? Presente y futuro. Ahí está en presente y está en futuro. Ahí está. He promises. Esto, lo que estoy subrayando, es presente. Él promete. Él promete. Cumple con lo básico que es una oración, un sujeto y un verbo. Ahí está, hay una oración. Él promete. Eso es una oración. Y si ustedes borran el promete y colocan esto, he will call when he arrives. Él llamará cuando llegue. Totalmente acertado. O sea, si borran esto también tiene sentido. Entonces, con ese fin vamos a hacer el ejercicio de la próxima clase, para que ustedes vean que uno no solamente puede hablar en futuro, no solamente en presente, no solamente en pasado. Hay muchos tiempos verbales que se pueden conectar. Por ejemplo, con la pregunta que me acaba de hacer Sara. Ese presente, ese pasado continuo, generalmente se usa cuando interrumpimos una acción en el pasado. Cuando interrumpimos una acción en el pasado, entonces nosotros podemos decir una oración en pasado simple y una oración en pasado continuo. ¿Cómo va? I was cooking when my mom called. Yo estaba cocinando, pasado continuo, cuando mi mamá llamó, pasado simple. ¿Ven? Ese es el juego, esa es la idea con este tipo de temas en inglés. No que ustedes aprendan la gramática, no que. No, eso es lo ladrilludo.
Lo que ustedes deben en este momento coger es el uso, ¿listo? Entonces ya después, cuando ustedes ya tengan esas categorías gramaticales, arrancamos con el uso. Y cuando los empiecen a usar, se van a dar cuenta que los pueden unir y va a tener todo el sentido del mundo. ¿Listo? Ya, eso es todo por hoy, mis niños. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo y juiciosos. Nos Chao, vemos el viernes, profe. que tenemos 2 horas. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe. No, profe, hasta el viernes. Gracias. Nos vemos hasta el viernes. Chao, profe. Nos dimos muchas Chao, horas la amigos. semana pasada. Chao, Helen. Chao, Dylan. Chao, Sí, profe, que tenga buena tarde. gracias. Buena tarde, me queda mitad de mañana. Bueno, mañana. ¿Se acaba? Si no, un chiste.